Muy buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación de riesgo público. Mi nombre es Kevin Albor y soy la persona encargada o su anfitrión el día de hoy para darles esta información tan importante sobre el riesgo público. Cabe resaltar que vamos a estar tocando aspectos generales de esta parte en cuanto a promoción y prevención de riesgo público y los factores de riesgo asociados. Y vamos a estar revisando, ¿cierto? Vamos a estar analizando ciertos comportamientos y vamos a identificar unos conceptos muy importantes con referencia a este tema tan importante como lo es el riesgo público. Agradecerles por su puntualidad y no siendo más, pues vamos a comenzar con la información. En este día MED quiso dividir o quisimos organizar esta información en tres momentos, ¿listo? Entonces son tres momentos donde vamos a estar revisando. En el momento 1 vamos a estar todo lo relacionado con la socialización del marco normativo en riesgo público, a sabiendas de que existen muchas normas y resolución, reglamentos y leyes que nos empiezan a organizar y nos dan una línea base para nosotros empezar con la promoción y prevención de todos los factores de riesgo asociados al riesgo público. Listo. Pasamos a un momento 2, donde vamos a socializar los conceptos de riesgo público, vamos a identificar peligro y riesgo enfocados en riesgo público netamente, para poder fortalecer y empezar a aclarar de pronto cualquier duda que haya concerniente a este tema. Listo. Pasamos al tercer momento, que es la comprensión de la importancia del autocuidado para prevenir los factores de riesgo público o los factores de riesgo asociados al riesgo público. Listo. Espero me estén escuchando ahí bien todos, espero estén viendo mi presentación. Muchas gracias. Y pasamos enseguida o de inmediato a todo lo que esto marca o el objetivo general que tiene esta capacitación el día de hoy. Cabe resaltar de que vamos a ser un poco breves para transmitir la información la más clara posible y en el menor tiempo posible, a sabiendas de que ustedes están ocupados y que tienen ciertas, el manejo del tiempo está a su disposición. Listo. Entonces empezamos con ¿qué? Vamos a socializar los conceptos fundamentales con referencia a la prevención, ¿sí? De la materialización del riesgo público. Vamos a mirar el marco normativo, como se los mencioné anteriormente, y también vamos a ver en qué o en cuál de toda esa parte del marco normativo se implementa y los espacios posibles en los que se puede presentar esos factores de riesgo asociados al riesgo público. Listo. Pasamos acá a algo muy importante. Tenemos un marco normativo, listo, donde existen, como les decía anteriormente, las leyes, resoluciones y decretos que nos hacen tener una línea base para nosotros poder trabajar y empezar a promover la promoción y prevención dentro de nuestras empresas enfocados en la prevención del riesgo público. Entonces empezamos con la 2400 de 1979, donde se establecen las disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Luego de esto nos vamos a la resolución 2013 de 1986, donde se reglamenta todo el tema de la organización y el funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, a sabiendas de que dichos comités realizan actividades de promoción y prevención en pro de evitar los factores de riesgo asociados y que se identificaron previamente en la evaluación y la identificación de peligros dependiendo de nuestra actividad económica y todo el proceso que nosotros realicemos en el día a día en el trabajo. Ahora pasamos al decreto ley 1295 de junio 22 de 1994, donde se determina y se organiza la administración del sistema general de riesgos laborales o de riesgos profesionales, todo el tema de la administración, ¿sí? Del sistema general de los riesgos profesionales, que va, digamos, enmarcada en todo lo que tiene que ver con la disposición de las administradoras de riesgo. Ahora pasamos a la ley 100 de 1993, donde el sistema de seguridad social o integral se dictan las disposiciones. Esto lo podemos encontrar en el libro tercero de dicha ley. Estos parámetros o estas normativas que vemos o identificamos aquí es de relevancia o tiene mucha importancia en todo lo enmarcado a la prevención y a la identificación de los factores de riesgo público, ya que con estas tenemos las bases, como les decía anteriormente, para poder trabajar y empezar a fortalecer todos estos conocimientos que nuestros trabajadores en sí conozcan dentro de la empresa, ¿sí? Y también para su día a día movilizándose en ambientes ya sean de trabajo o ambientes sociales. Ya.
En la ley 906 del 2004, el Congreso de la República, el Código del Procedimiento Penal, porque hablamos de procedimiento penal, porque sabemos de que todo lo asociado a factores de riesgo público tienen o se rigen bajo unos procedimientos penales que son los que dan todo el tema de las condenas, digamos, las decisiones ya legales, dependiendo cuál haya sido la violación que hayan cometido las personas. Entonces, por esta razón, el Código del Procedimiento Penal es muy importante para nosotros y es importante que también lo tengan en cuenta porque sabemos de que cualquier situación que se realice en pro de causar daño o afectar la integridad, bienes o propiedad de otra persona, se tiene que regir bajo todo lo que tiene que ver con el Código Penal del país, ¿cierto? Pasamos ahora al decreto 1443, por donde se dictaron todas las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 2014. Luego también tocamos uno muy importante, que es el decreto 1072 del 2015, donde se expide el decreto único del reglamento del sector trabajo. Si ven, si se dan cuenta, cada uno de estos está familiarizado uno con el otro y el objetivo que tienen como tal es fortalecer y dar esas bases para poder empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el riesgo público. Ahora nos vamos a analizar la ley 1221 de julio del 2008, donde el Congreso de la República Colombiana establece las normas para promover y regular todas las disposiciones con referencia a las normas que se deben cumplir para regular el teletrabajo. ¿Por qué es importante el tema del teletrabajo? Porque existen modalidades de trabajo donde se ven o donde de una u otra forma para evitar la afectación o el daño a la integridad de un colaborador o dependiendo de la actividad económica de la empresa, se regula todo el tema del teletrabajo en pro de salvaguardar la integridad del trabajador y también de facilitar los procesos ya sean internos de la empresa o dependiendo de la actividad económica. Nos llevamos a la resolución 0312, perdón, del 2019, donde se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de que muchos de los que estamos aquí habremos escuchado en algún momento. Todo lo que tiene que ver con la resolución 0312 y los estándares que debemos cumplir son nuestra actividad económica, número de trabajadores, en fin. Y pasamos a algo muy importante también, que es la GTC 45, que es la guía de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, con referencia a todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo a los que están expuestos nuestros trabajadores. Y no hablamos solamente de público, sino hablamos ya de biomecánico, físico, ¿sí? Todo esto es lo que estén asociados directamente a nuestra actividad económica y a la actividad que nosotros realicemos, ya sean producción, administrativa, servicios, comercio, entre otras. Conceptos. Revisamos algo muy importante ahora y es el tema de los conceptos. Muchas personas o el tema de los conceptos con referencia a seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de riesgo y peligro, tienden a confundirse y en la mayoría de los casos los trabajadores no tienden a quedar claros con la información concernientes a este tema. Ahora, cabe resaltar de que aquí estamos trabajando netamente el riesgo público, ¿cierto? Por ende, algunos de los ejemplos que se colocan aquí están enfocados en eso, en el riesgo público y en cómo evitarlo. Ahora, sí es igual, en los conceptos sí están tomados o sí son los que en realidad se manejan en todo el ámbito de la promoción y prevención y la seguridad y salud en el trabajo, pero cabe resaltar aquí de que cuando vean estos ejemplos de acá, pues los asocien directamente a esto. Ya tenemos peligro, que es toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de ya sea una enfermedad u una lesión a persona o una combinación de esto. Entonces tenemos unos ejemplos con referencia al concepto de riesgo público: agresión física, artefacto o carga explosiva, objeto contundente, arma punzocortante, sustancias químicas o peligrosas o armas de fuego. Listo. Con referencia al riesgo público, la fuente, situación o acto con potencial de daño está en el día a día, porque nosotros no podemos identificar en qué área o en qué condiciones se nos va a presentar una situación o una fuente que nos pueda causar un daño, ya sea porque haya un artefacto explosivo en el área por donde vayamos a pasar,
porque hay una persona que tenga algún tipo de intención o de ocasionarnos algún tipo de daño físico, ¿sí?, hacia nuestra integridad. Por ende, el peligro es fuente, toda fuente, situación o acto que nos puede generar un daño. Ahora, riesgo, sí, como lo vemos, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento a una exposición peligrosa con un grado de severidad alto, donde se vea o el objetivo como tal sea generar una lesión o causar una enfermedad. Tenemos para esto, tenemos saqueo, robo o hurto, secuestro, extorsión, asonada, paseo millonario o el famoso leteo. Listo. Si tenemos en cuenta el peligro es la fuente, la situación o el acto de generar o ocasionar un daño en nuestra integridad, y el riesgo es la combinación y la probabilidad de que ocurra este evento ocasionándonos una lesión, ya sea leve o grave, dependiendo del nivel de riesgo. El nivel de riesgo pues si es alto, medio o bajo, ¿cierto? Y así nosotros podemos realizar y adoptar medidas de intervención para prevenir de que se presenten o se materialicen en nuestros trabajadores o en nuestros ambientes de trabajo. También nos sirven, es muy importante que tengamos en cuenta de que todo lo que se relaciona con el riesgo público no solamente nos concierne en el tema trabajo, también nos concierne en el tema de la vida diaria, perdón. Porque de una buena, nosotros desde que salimos de nuestro hogar estamos expuestos a diversos factores que nos pueden generar algún tipo de afectación. O díganme ustedes si no estamos expuestos nosotros a un robo, a un hurto, a un secuestro, ¿cierto? A un millonario, ya a una agresión por parte de cualquier transeúnte física o verbal, o cualquier tipo de lesión o afectación con un objeto contundente, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que el riesgo público no solo enmarca el tema trabajo, no solamente enmarca, no, que es que a mí me concierne el riesgo público porque yo, mi actividad económica o la actividad que yo realizo es gestión de cobro de cartera al personal, entonces yo por eso es que los capacito, yo por eso entreno a mi personal. No, la idea es que nosotros como empleadores o nosotros como empresa podamos suministrar a nuestros trabajadores la información, los conceptos, y que ellos aprendan a identificar cuáles son estos peligros y qué tan alto es el nivel de riesgo al que están expuestos dependiendo de la zona, el área donde estén ubicados, y así también el grado de exposición que tengan según el trabajo que estén realizando. Pasamos a dos conceptos también muy importantes que están siempre agarrados de la mano con peligro y riesgo, porque está el tema de amenaza y vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces tenemos que amenaza es la posible ocurrencia, ¿sí?, el lugar específico donde se encuentra ubicada la persona o donde se puede presentar esa situación, la duración o la intensidad, el agente de riesgo, la selección, ya sea una selección de víctimas, ¿sí? Esa es una amenaza contundente. Por ejemplo, una persona que realiza el retiro de una cantidad de dinero en un establecimiento bancario, ¿sí?, el agente de riesgo está seleccionando a la víctima. Las personas que van a cometer el hurto están seleccionando a la víctima y la tienen previamente identificada para así poder cometer el acto delictivo. Entonces, la persona está en una constante amenaza, ¿ya? Ahora, causa daño, perdón, comete actos en contra de la ley, ¿cierto? Esa es una amenaza como tal. Esos son los conceptos o lo que nosotros podríamos ligar o asociar a amenaza, ¿cierto? Posible ocurrencia, un lugar específico, la duración o la intensidad, el agente de riesgo, ya sea por medio de una selección. Y ahora revisamos el otro concepto que es muy importante y es vulnerabilidad. ¿Cómo lo definimos? Es el grado de exposición que tenemos o que tiene el sujeto, un objeto o el sistema. Cabe aclarar ahí en esa parte que es muy importante que nosotros identifiquemos el grado de exposición que tenemos, y eso lo podemos identificar como en el sujeto. Pues obviamente si yo voy a retirar una suma y seguimos con el ejemplo del retiro del monto del establecimiento bancario, si el sujeto, si al retirar ese dinero no pide un acompañamiento policial o no, por ejemplo, si maneja escoltas a forma personal, la vulnerabilidad va a ser muy alta, ¿cierto? Y la posibilidad o la probabilidad de que se materialice en él una lesión o de que a él le resulten robando su dinero o afectando su integridad física es muy alta, ¿cierto? La vulnerabilidad que tiene es alta.
Cuando hablamos de objetos, pues dependiendo, obviamente, cuando hablamos de un objeto, pues revisemos o analicemos el espacio y el entorno de donde está ubicado, porque no es lo mismo yo tener un automóvil, ¿cierto?, en un barrio muy seguro de la ciudad y tener uno en una ciudad o en un área en específico muy peligroso donde se analicen y se escuchen que en el sector el robo de autos es bastante elevado, ¿cierto? La vulnerabilidad va a ser muy alta. Y cuando hablamos de sistemas, podemos inferir en que, recuerden de que últimamente no se ve solamente el robo a la parte material, ¿cierto? Sino también hay una parte que es el tema de los documentos, información digital, correos electrónicos, base de datos, big data, información, pueden estar en la nube y ahí es donde tenemos una vulnerabilidad alta si no tenemos los debidos controles, ¿sí?, y los accesos de seguridad que cada uno de estos procesos o actividades necesita. Entonces es muy importante, ojo, cuando hablamos del sistema, sabemos de que esto es lo que se viene presentando uno ahora y es el auge con el tema de la inteligencia artificial, que tenemos una amenaza porque estamos ya sea accediendo a sitios no adecuados, estamos autorizando aplicaciones que manejen nuestra información y eso hacer ese tipo de acciones nos genera o nos vuelve vulnerable ante cualquier tipo de delito de robo, hurto de información, copia de identidad, entre otros. Deficiencias de seguridad, hablamos pues ya también del tema, como les decía, de no tener pues nuestra big data, nuestra información, ya sea de proveedores, clientes, usuarios, debidamente asegurada, de pronto omitir esas alertas de seguridad que nos envíe ya sea nuestro proveedor de seguridad o esas alertas de seguridad que nos emiten, pues obviamente en el caso de una entidad bancaria, las alertas de seguridad que te emiten por que estás teniendo un uso no adecuado o diferente al que normalmente tienes en tu tarjeta de crédito, ¿cierto? Grado de protección o defensa, cuando hablamos con referencia a vulnerabilidad, sí, vimos a que de pronto la instalación no cuenta con cámaras de seguridad, no tiene sistemas de alarma o alerta, no tiene persona física de seguridad, ¿cierto? Eso tiene un grado de protección y defensa muy bajo y por ende vamos a ser más vulnerables. Y la debilidad frente a un suceso es que se pueden presentar situaciones donde el agente agresor o la persona que quiera invadir cierto sistema o robar cierta información o robar cierta pertenencia tiene una, por así decirlo, supera nuestra capacidad de reacción. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga, un ejemplo, que yo tenga un guarda de seguridad y que al momento de que se presente un robo en mi instalación o en mi empresa sean 5 personas, ¿cierto? El nivel de respuesta no va a ser el mismo y si de pronto no se manejan los canales de comunicación adecuados, nuestra vulnerabilidad va a ser más alta. Pasamos a algo muy importante. Peligro público. Dice, probabilidad que en ocasión al desarrollo de las funciones laborales, los trabajadores pueden verse afectados en su integridad física o mental. Recuerden de que no todos los daños o las afectaciones a la integridad son físicas, ¿cierto? Muchas veces entra el tema del daño o la afectación que generan a nivel psicosocial, a nivel mental en las personas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que controlar, capacitar, promover, incentivar la cultura de la prevención enfocada en el riesgo público dentro de nuestras empresas, porque esto nos hace tener trabajadores que sean o que tengan esa capacidad de identificar esas situaciones y poder alertar para que nosotros podamos hacerle el acompañamiento y acatar esas recomendaciones que pueden salvar vidas y que también pueden hacer que nuestra producción o el desarrollo de nuestras actividades matutinas, tanto laborales como sociales, puedan hacerse de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, normalmente el riesgo público es ocasionado por el hombre, pues sabemos de que muchas veces en el tema público, sí, hablamos de hurtos, extorsiones, azonadas, secuestro, pase millonario, todas estas están realizadas o están con el objetivo que tienen como tal. Primero es algo planeado, segundo es ocasionado por el hombre. Normalmente cuando te roban información de una nube, una big data o un acceso a información en la nube o te roban cierto tipo de datos o información, lo hace una persona como tal.
No es que una fuente artificial te va a robar la información porque sí, simplemente detrás de todo esto hay una persona, hay un hombre, o hay de carácter humano, puedes hacer referencia a una persona. Normalmente se presentan en espacios públicos asociados a casos de tránsito vial, pues normalmente se ven en las calles son los hurtos, el tema de el secuestro normalmente también se presenta en calles, en vías públicas de tránsito vial, tránsito común, peatonal. Entonces, este factor de riesgo está en el día a día de nosotros porque sí o sí nosotros tenemos que salir a hacer desplazamientos de un punto a otro. Y estos, como les decía ahorita, son hechos con intención de daño. Normalmente cuando una persona de estas va a cometer un delito o un acto delictivo, siempre la intención es causar daño, ya sea a un bien físico o ya sea a la salud de la persona o a su integridad. ¿Quién sufre el riesgo público? El riesgo público está asociado también a personas, equipos, como les decía ahorita, hablando de que ahora está mucho el tema en auge del robo de la información, copia de identidad, entre otros, los bienes públicos y los bienes privados. Pasamos a identificar esta parte de aquí, en la parte ya a personas, ¿sí? Que digamos es muy importante que lo tengamos en cuenta, es siempre estar alerta en el transporte, en la calle, en la vía, en el parque, en los centros comerciales, en los establecimientos públicos. Esas son como que una de las recomendaciones con referencia a los que estamos expuestos como tal, que somos nosotros. Conocer el número de atención a línea inmediata. Normalmente muchas personas desconocen, nuestros colaboradores o trabajadores desconocen cuáles son las líneas de atención inmediata, cuadrante del área, Policía Nacional, Gaula, entre otros. Informar sobre los pedidos y medidas de protección. Normalmente nosotros sabemos cuáles son esos espacios peligrosos o podemos escuchar y acceder o tener acceso a información de que ciertas áreas son peligrosas y que nos pueden generar una afectación. Entonces la idea con esto es crear un ambiente donde se pueda dialogar y se pueda fortalecer todo el tema de la prevención de riesgo público mediante el diálogo y la socialización de información constante y una promoción y prevención por parte del área de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, asociar siempre las informaciones sobre las amenazas y las actuaciones preventivas. Por ejemplo, estar pendientes a los comunicados de Policía Nacional, comunicados de que se van a presentar marchas, se van a presentar protestas en cierta calle, bloqueo de vías. Todas estas situaciones, ¿sí? Son informaciones sobre amenazas que están al sector donde nos podemos estar dirigiendo, ¿sí? Y nosotros de forma preventiva o enfocados en el riesgo público y la prevención de este, podemos tomar decisiones tales como pues no acudir o no tomar cierta vía, que en este caso se va a presentar una marcha, se va a presentar una manifestación, entre otras, ¿sí? Ahí es donde asociamos las informaciones sobre las amenazas que están en nuestro sector, en nuestra área o en nuestra ciudad. Inducir a la participación también como quinto punto de todos los actores de la organización. 6. Crear una campaña de cultura de seguridad creíble. Lo ideal es que nuestra política en la empresa, ¿sí? Manejemos y que tengamos un enfoque, también le demos un espacio, una importancia a todo el tema de riesgo público, capacitando a nuestro personal, ¿sí? Realizando y revisando los casos de que se puedan estar presentando de extorsiones, secuestros en nuestra área, en nuestro sector, o si estamos presentando algún tipo de situación donde nos estén exigiendo cualquier tipo de monto o algún tipo de extorsión, ¿sí? O nos estén robando cierto tipo de información, siempre estar alerta y crear una campaña de seguridad creíble, ¿cierto? Que todo el personal sepa cómo actuar ante una situación de este tipo, una situación de riesgo público. Y expresar el rechazo a los comportamientos contrarios a la seguridad. Yo no puedo exigir seguridad si yo soy uno de los principales patrocinadores de que se hagan actos delictivos, de que se dañen o se efectúen procedimientos inadecuados, ¿cierto? Apoyar manifestaciones que el objetivo que tienen como tal es destruir, dañar o vandalizar. Si yo no puedo exigir o no puedo, digamos, apoyar este tipo de actividades porque en sí estoy apoyando a todo lo que tiene que ver con los actos delictivos asociados al riesgo público, ¿cierto? Ahora para las instalaciones y hablando de bienes materiales, están las cámaras de seguridad, el bloqueo de ingresos a parqueos, el sistema de registro de visitas, el monitoreo permanente de las cámaras, porque de nada sirve que yo tenga un circuito de cámaras si no le estoy haciendo un monitoreo, si no hago un control, si no tomo un registro.
alianzas estratégicas, ya sea con entidades de control o entidades ya sean privadas o públicas, donde yo pueda realizar campañas o también presentar propuestas para mitigar ciertos riesgos que están en mi sector asociados a riesgo público como extorsión, robo, fleteos, entre otras, con esas alianzas estratégicas. Estas nos las pueden brindar a entidades privadas o entidades públicas, como les decía, ¿cierto? Lo que llaman el famoso cuadrante, el CAI, los contactos directos o las líneas por las zonas o barrios seguros que le llaman, o esto pues varía dependiendo de la ubicación de la ciudad donde esté. La reestructuración a la infraestructura. Normalmente, pues, si yo tengo una estructura o una instalación que es vulnerable, lo ideal o la mejora para prevenir situaciones de riesgo público donde se pueda ver afectada mi bien o mis materiales, mis elementos, mis productos, es si yo tengo una oficina, ¿sí? En un piso de, pues, en una calle principal donde siempre hay marchas, protestas, lo ideal es que yo pueda hacer acciones de mejora, fortalecer mi estructura, ¿sí? Mi estructura organizacional con referencia a la parte locativa, que en este caso sería si yo estoy cubierto de vidrios o toda mi oficina es netamente de vidrio, fortalecer ya sea con rejas, con una estera o simplemente adoptar mecanismos de protección para cuando se presente algún tipo de situación yo poder actuar de forma segura, salvaguardando mi integridad y la de mis trabajadores y poniendo a salvo también todos mis bienes y mis materiales e insumos que están dentro de la empresa. Claves de acceso, pues ya es normal para el ingreso, para la salida, la identificación del personal con los carnets y la seguridad peatonal, pues que ya eso está más asociado a todo lo que tiene que ver con la seguridad que se le brinda pues en nuestros espacios de trabajo. Entonces, definimos ahora, algo muy importante, definimos autocuidado y dice la capacidad de individuos, familias, comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y enfrentar enfermedades y discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Este concepto nos lo da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es muy importante que lo tenemos en cuenta porque nos dice que es la capacidad de los individuos, familias y comunidades de promover ¿qué? La salud, prevenir enfermedades y mantener que ante todo la salud, ¿sí? Haciendo frente a enfermedades, discapacidades que pueden estar afectando. Listo, entonces unos consejos o tips de seguridad que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Es qué hacer en una situación de riesgo público, ¿sí? Normalmente no sabemos qué hacer, pero lo que te recomendamos como tal y que te recomiendan todos los entes de control de entidades que manejan y están asociados a esto y lo mismo en el protocolo de riesgo público, ¿sí? Es evita el pánico, en caso de robo no te resistas a entregar los elementos que fueron pedidos porque eso genera una cierta hostilidad en ese momento, en ese accionar de la persona y no sabemos bajo efectos de qué sustancia está esa persona o ese agresor. Y si nosotros oponemos resistencia a esto, lo que puede pasar es que recibamos una respuesta por parte de ese agresor y no va a ser la más favorable. Evita crear situaciones que molesten al delincuente, siempre entregar todo lo que te pide en el tiempo en que te lo pida y en la forma en que te lo pida, ¿cierto? Porque normalmente al oponer resistencia o crear situaciones que molesten al delincuente, lo que hacemos es alterarlo. Y como les decía, si están bajo efecto de algún tipo de sustancia psicoactiva, lo que van a tener es una reacción agresiva hacia nosotros. No respondas a las agresiones físicas contra ti, si sean físicas o sean verbales, aquí falta esa parte, porque sabemos de que estas personas tienden a intimidar y a hostigar en ese momento para que tú entres en nervio y entres en pánico y entregues todas las cosas. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en ese momento, por ende se realiza estas recomendaciones generales para que puedas actuar en caso tal se presente alguna situación de esta. De pronto algunos de los que están aquí han resultado afectados en algún momento, pero tuvieron un manejo o un buen control de la situación, pero algunas ni siquiera lo han experimentado por primera vez. Entonces esto los hace un poco más vulnerables y por eso es muy importante que conozcan esta información, al igual que ustedes, todos sus trabajadores, es importante que sepan cómo actuar y cuál es el accionar o el paso a seguir o el protocolo para el manejo del riesgo público, hablando en un término más técnico. ¿Qué hacer después de una situación de riesgo público? Pues obviamente avisa oportunamente de manera detallada a las autoridades si es la denuncia de los elementos, documentos personales que fueron hurtados.
busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante este suceso, porque sabemos que estamos bajo efectos de nervios, ansiedad, o podemos estar en shock ante cualquier tipo de situación que se haya presentado, o dependiendo de la magnitud de la situación que se presentó. Haga seguimiento ante las autoridades de lo sucedido, a su caso, a su reporte, a su denuncia, a ver cómo se sigue moviendo el tema, para que usted pueda estar, digamos, al tanto de la información y para que le indiquen cuál es el paso a seguir, pues sabiendo que ustedes, si les hurtan los documentos, tarjetas y todo, pues tienen que bloquearlas. Si les roban la tarjeta, cédula de ciudadanía, tienen que hacer todo el proceso de reporte, después nuevamente el proceso para volver a sacar el documento, en fin, todo el paso a paso que te va a ir dando ese seguimiento que tú ustedes vas a estar haciendo a esa ente gubernamental que te estaría apoyando en el tema del reporte. Y otras recomendaciones generales es tener siempre a la mano números de policía y números de emergencia, ambulancia, defensa civil, Gaula, Policía Nacional, ¿cierto? Porque estos números sí o sí te pueden servir. Y no te desplaces en altas horas de la noche, o procura verificar el estado de las vías en la página ya sea de Envías o llamando a la policía de carreteras, entre otras, a sabiendas de que hoy en día el desconocimiento, no está aceptado, porque tenemos muchos mecanismos de verificación, de autenticación de información. Podemos revisar la página del Gaula, del tránsito, podemos acceder a información donde van a haber protestas, manifestaciones, marchas, paros, ¿cierto? Además de que los mecanismos de comunicación que siempre se están usando, WhatsApp, Facebook, ojo, no les estoy diciendo que crean en todo lo que ven ahí, pero existen pues cada uno de estos canales de comunicación, noticieros prestigiosos, cuentan con páginas, ¿sí?, que están en estas plataformas donde hay información veraz que nosotros podemos utilizar. Esto vendría siendo toda la información que se suministra por el día de hoy. Si se dan cuenta, pues es un recorrido muy rápido por el tema del riesgo público, en el tema de riesgo público, porque en sí pues es bastante extenso y tenemos mucha información para compartirles a ustedes, pero lo ideal es que ustedes acepten esta información y que puedan incluir también a su equipo de trabajo. Nosotros certificamos todos estos procesos de capacitaciones con el equipo, realizamos todo el tema del acompañamiento con referencia a riesgo público, todo lo que tiene que ver con factores de riesgo, implementación de protocolo de riesgo público, atención, acompañamiento constante al personal, ¿sí? Sí o sí nosotros nos estamos enfocados en la promoción y prevención, a sabiendas de que esto salva vidas y que estamos generando un impacto positivo en el personal, en las personas que acceden a este tipo de información, a este tipo de capacitaciones. Entonces siempre nos gusta resaltar el tema de que es importante de que todos ustedes y sus trabajadores conozcan el riesgo público, sepan cómo actuar ante una situación de riesgo público y también puedan fortalecer y tener un conocimiento certificado de que asistieron y que recibieron tal información o tal formación. Entonces, ¿hay alguna pregunta o tienen alguna duda con respecto al tema de riesgo público? ¿Les gustaría que se fortaleciera algún tema en específico?